El de 24, si yo checo las propiedades, aquí me da el tamaño del archivo, ¿verdad? Pero la imagen me dice que es de 500 píxeles de ancho y 300 de alto, ¿sí? Todas las imágenes, todas, tienen la misma dimensión porque se grabaron, lo único que se cambió fue la profundidad de color, entonces tienen las mismas dimensiones, ¿sí? Entonces es 500 por 300. Bien. Entonces esta imagen tiene pues realmente 150.000 píxeles, son 500 por 300, 5 por 3, 15, y se pasan los ceros y ahí está, 150.000 píxeles tiene la imagen, ¿sí? La diferencia es que este tiene profundidad de 24 bits, ¿verdad? Entonces tenemos las tres versiones, de 24, de 8 y de 1 bit, ¿sí? Entonces, si nosotros checamos las imágenes que ya tienen ustedes, ¿sí? Tienen diferente peso, ¿sí? La de 24 bits, ¿vale? Pesa 450.054, ¿sí? La de 8 pesa 151.078, es más pequeña. Y la de la monocromática pesa 19.262, ¿verdad? Esos son los pesos que tienen las imágenes que ahora todos tenemos, ¿verdad? Entonces, aquí están los valores, estos son los mismos, ¿sí? Yo los pasé acá. Bien. Estos son BMPs. Bueno, pues dependiendo de la profundidad de color, pues tienen diferente tamaño, como vimos, ¿verdad? Pero todos una cabecera. La cabecera decíamos que era 14 más 40. Todos tienen 54 bytes de cabecera. ¿Sí? Todos. ¿Ok? Ahora, otro elemento es la paleta de colores. En el caso de la imagen de color de 24 bits, no existe una paleta de colores. ¿Por qué? Porque cada píxel se almacena con sus tres componentes, cada uno, cada uno. Entonces la paleta de colores pues no existe. Y aquí es 0 de tamaño. Pero en la de 8 bits sí necesitamos una paleta de colores. Como es una paleta, como se está guardando en 8 bits, tengo hasta 256 colores, ¿verdad? De 0 a 255, y como cada color se guarda en un byte, sí, perdón, cada índice ocupa 4 bytes, los 3 de rojo, verde y azul, y el valor alfa para la transparencia, entonces son 4 bytes por 256. Entonces aquí sería 0, ¿verdad? Pero acá sería 1024, ¿sí? Acuérdense, son 4 bytes por 256. ¿Sí? ¿Sí? ¿Están de acuerdo conmigo? Esa sería la paleta, mide eso. Ahora, en el caso de monocromático también hay una paleta, pero solamente hay 2 colores. Y esos colores cada uno se almacena en 4 bytes para el negro y para el blanco. Entonces, la paleta de colores para el monocromático es de 8 bytes. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Esta es esto es el total de bytes, pues debe tener incluido los 54 de la cabecera y lo de la paleta de colores. ¿Ok? Entonces, chequemos. Lo que sigue es el arreglo de píxeles. Y entonces, todas tienen 150.000 píxeles. Pero aquí impacta el modelo de color. Como son 150.000 píxeles y se guarda en 24 bits, pues esto lo tengo que multiplicar por 3. ¿Sí? Entonces me da 150.000 por 3, me da 450.000. ¿Sí? Si yo le sumo los demás elementos, el peso total de la imagen es 450.054. Y lo checamos para que la del de 24. 450.054. ¿Sí? Es lo que teníamos aquí. Ahora, ¿qué pasa con la de 8 bits? Aquí
pues cada píxel, como está indexado, el índice se almacena en un byte. Entonces, ¿cuántos bytes va a ocupar el arreglo de píxeles? Pues, bueno, esto ya lo vimos, ¿verdad? ¿Sí? Va a ocupar 150,000, ¿sí? Entonces, si suman 150,000 más 1024 de la paleta, más 54 de la cabecera, pues esto da un total de 151,078, ¿no? 4 y 4, 8, 5 y 2, 7, y así. Eso es lo que pesa el de 8 bits. Entonces, vamos a checar el de 8 bits. 151,078. ¿Sí? Ahí está. Bueno, pues entonces ahí ya nos está indicando el por qué ese tamaño. Ya vemos, los elementos están guardados en el archivo, ¿sí? Ahora vámonos con la monocromática. En este caso son 150,000 píxeles, pero cada píxel se guarda en un bit, ¿verdad? Entonces, en el monocromático tenemos que hacer más cuentas. Si son 500 píxeles, ¿verdad? Son 500 píxeles en una línea, ¿sí? Yo lo divido entre 8 bits y me da 62.5 bytes, ¿sí? Eso es lo que estoy diciendo. Pero pues yo no puedo tener mitades de bytes, entonces realmente yo estoy almacenando cada fila, ¿sí? En 63 bytes, ¿sí? Cada fila tiene 63 bytes. Pero 63 no es múltiplo de 4, ¿verdad? Entonces, ¿cuál sería el múltiplo de 4? Pues el siguiente, 64, ¿sí? Entonces aquí ya tenemos el relleno de un byte, ¿sí? 64. Ahora, cada línea, ¿sí? Ocupa 64 bytes. ¿Y cuántas líneas son? Son 300, ¿verdad? Porque cada una es de grosor un píxel. Entonces, 64 bytes por línea por las 300 filas da 19,200. Entonces, si a 19,200 le sumamos los 8 de la paleta y los 54 de la cabecera, el total son 19,262. 19,262. ¿Ok? Bueno, pues así se sacarían las cuentas, ¿sí? Ahora, esto que yo les puse aquí, pues este es plan con maña. ¿Por qué? Porque 500 píxeles sí es múltiplo de 4. Si no fuera múltiplo de 4, aquí tendríamos que ocupar en lugar de 500, tendríamos que al siguiente múltiplo de 4, ¿verdad? Y ya nos saldrían las cuentas. ¿Ok? Lo hicimos en el caso del monocromático. Perfecto, entonces ahí ya vimos esto de la profundidad de color, que es bien importante porque eso nos impacta en el caso de un BMP en su tamaño y obviamente en la calidad de la imagen, ¿verdad? ¿Sí? No sé si tengan alguna pregunta hasta aquí. No, profe, ninguna. Excelente. Yo tengo duda todavía en Sí, paleta, el de 24 bits. sí. Bueno, en el caso del color verdadero, no se usa paleta porque cada píxel se guarda directamente en el arreglo y cada píxel ocupa 3 bytes, rojo, verde y azul. Los BMP no manejan transparencia, ¿sí? Por eso son 3 bytes por píxel. Y como son 150,000 píxeles, el array de píxeles son 450 y 0 de paleta. ¿Sí? Ahora, aquí para 8 bits, cada píxel se guarda, el índice se guarda, ¿no? En un byte. Entonces, si son 150,000 píxeles, yo tengo 150,000 bytes, que son todos los índices de 0 a 254, a 255, 0 a 255, ¿sí? Pero esos índices apuntan a una paleta de color, que son 256 colores. Si tú multiplicas por 4, 256, ¿cuánto te da?
¿sí? ¿Cuánto da 256 por 4? 1024. Ajá, eso es el tamaño de la paleta. ¿Pero por qué por 4? Porque aun cuando el mapa, el BMP no maneja transparencia, la paleta sí la guardaron en transparencia, ¿sí? O sea, sí guardaron los 4 elementos. Por eso es que son por 4, ¿sí? Eso es lo que vale la paleta. En el caso del monocromático, como son 2 colores, pues son 4 bytes por 2 colores. Aquí siempre es 4 por el número de colores, ¿ok? No sé si esa era tu duda, Sí, maestro. Gracias. ¿sí? Entonces ahí ya tenemos este asunto y el impacto que tiene. Ahora, pues vamos a hacer programas que me permitan esto interpretarlo, ¿verdad? Pues vemos que yo puedo representar un número en base 10, ¿verdad? En la computadora está almacenado en base 2, pero hay otras bases, la base 8, la base 16, octal y hexadecimal, ¿verdad? Bueno, entonces vamos a platicar de bases numéricas, vamos a hacer un proyecto para eso, ¿sí? Bien, entonces la forma en la que se presentan los valores numéricos se puede ajustar. O sea, ok, esto es, aquí es importante lo siguiente, aquí es forma, ¿no? Bueno, cuando yo imprimo, cuando yo le doy system.out.println y mando un número en punto decimal, ¿verdad? Por ejemplo, un 5.26, en automático rellena algunos ceros, ¿verdad? ¿Sí? O sea, porque nosotros no le estamos diciendo cómo quiero que aparezcan esos números, ¿sí? Y siempre los pega a la izquierda, ¿sí? Siempre todos los números los pega a la izquierda, ¿sí? Bien, nosotros podemos darle un formato a los números cuando los imprimimos. Esos formatos, aquí están, miren, son estos de aquí. Yo uso este simbolito para darle un formato a los enteros en base 10. Si yo quiero ese entero, lo quiero presentar en su valor hexadecimal, simplemente le cambio el formato, ¿sí? Le pongo H y el número entero se va a poner, pero en su base hexadecimal. Si yo quiero trabajar con flotantes, pues tengo que ponerle la F. Y yo aquí le diría, en los flotantes quiero que siempre se impriman 2 valores después del punto decimal, ¿no? Ya lo puedo formatear para que sea más fácil y se vea más uniforme la salida. Y si yo quiero trabajar con cadenas de caracteres, también tengo un formato S. Y yo aquí le puedo decir, quiero que se alineen a tantos caracteres. Por ejemplo, si le pongo 10, la cadena va a ocupar 10 y se va a alinear a la derecha. Si yo quiero que se alinee a la izquierda, bueno, no uso formato o le pongo un valor negativo, ¿sí? Bueno, estos formatos, ¿dónde se van a usar? Porque, bueno, ahí están, pero ¿dónde se van a usar? Se van a usar en un método, en este método que se llama el método printf, ¿sí? Ya no es el println que habíamos usado siempre, ahora es el printf. No sé si ya lo conocían, el método printf. De hecho, en C se utiliza este. Bueno, en ANSI C. No, en C++ también lo pueden usar, pero ya se usan otras cosas, ¿no? ¿Sí conocían el método printf de Java? Yo no. Sí. Yo no, profe. Ok. Bueno, miren, el printf es imprimir con una salida formateada, eso significa el F, ¿sí? Y entonces aquí se le pasan varios valores. El primero de ellos es el formato, cómo quiero que salgan los valores. Y el formato es un string, yo aquí lo tengo arriba, el string, miren, ¿sí? Entonces, miren, aquí ya estoy viendo que donde está el %, este es un formato. Acá tengo otro formato y acá tengo otro formato, ¿sí? Entonces, como yo tengo esos formatos, ¿sí? Fíjense cuántos formatos tengo. 1, 2, 3. Eso significa que en el printf, después del formato, después de pasar el formato aquí, yo le voy a pasar 1, 2, 3 valores. Aquí están, ¿sí? Entonces, el valor de esta variable se asocia a este formato. El valor de esta variable se asocia al segundo y el de esta variable a este tercer formato. Así es como se asocian, ¿no? ¿Sí? Bien, entonces vamos a
checar eso. Se usa un string para definir el formato. Y aquí, por ejemplo, yo lo que quiero es imprimir en base 10, en base hexadecimal y en base 2, ¿sí? Entonces, voy a ocupar aquí una clase, la clase integer, que ustedes la han usado para convertir de string a entero, ¿verdad? El integer.parseInt, que normalmente es el que han usado. También tiene otros métodos y es este. Yo puedo convertir un entero a una cadena binaria. Entonces, le paso el valor, ¿sí? Y este me va a devolver un string. O sea, la representación en base 2 del número que le estoy pasando. Entonces, esto me devuelve obviamente un string, ¿sí? Entonces, ese es el que voy a imprimir en este printf. Entonces, convierto un entero en base 10 a base 2, ¿sí? Y aquí tengo la salida formateada. Tengo formato primero, siempre va el formato y luego las variables. El formato se puede escribir aquí. Yo por comodidad lo saqué en una variable, pero bueno. ¿Ok? Bien, miren, entonces esto lo vamos a hacer en una clase que se llama manejo de bases numéricas, que ustedes lo acaban de bajar, ¿sí? Y vamos a crear el proyecto 4. Entonces vámonos a NetBeans. El proyecto 3, profe. Ah, sí es el proyecto 3, no sé por qué llamé que era proyecto 4, ¿verdad? Ok, sí es proyecto 3. Entonces, New Project, ¿sí? Ya me había yo emocionado con los números. Y entonces es el 03, manejo, ¿cómo era? Manejo de bases numéricas, así le vamos a poner. Manejo de bases numéricas. ¿Sí? Y lo vamos a poner en la carpeta que nosotros trabajamos. En proyectos de la unidad 1. Ahí está. ¿Sí? Y acá ya saben, en el main, pues le vamos a quitar lo del PKG. Le vamos a dejar solamente esto. Y aquí le vamos a poner manejo. Bueno, le podemos dejar main. Vamos a dejarle main ahí ahorita, pero voy a decir por qué. ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Ahí está. Y termino el proyecto. Y entonces aquí ya se va a crear. ¿Sí? Aquí está. Bien, este método main, esta clase main que está aquí, no la voy a usar. ¿Sí? La voy a eliminar. Entonces la cepillo. Ya se quedó sin. Sí, le digo que sí. Entonces ya nada más queda el proyecto con el paquete. Este es el que voy a poner en el proyecto, lo tomo y lo arrastro y lo pongo en el paquete. Ahí está. Ya quedó. Y ahí está, manejo de bases numéricas. ¿Sí? Lo voy a abrir y aquí está, tiene ahí varias cosas. ¿Sí? Que ahora vamos a ir manejando. Ok. Aquí. Bueno, me deja este de aquí, yo se lo quité, lo importamos para que no tenga problema y ahí queda, ¿no? Sí, entonces les debe quedar algo así. Sí, ya lo tienen pegado. Ya, profe. Perfecto. Sí, vamos bien. Ok, ahora vamos a hacer nuestro primer ejercicio. Ustedes tienen aquí un método, este método que se llama imprimir. Ese es el que ahorita estábamos comentando en en la diapositiva. ¿Sí? Aquí está el método de imprimir. Lo vamos a llamar, fíjense que es un método estático. Entonces no necesitamos crear objetos para llamarlo. Lo voy a llamar en el main con un número, ¿sí? Para ver cómo se ve. Este método de imprimir, observen, es el mismo que les comenté, ¿verdad? ¿Sí? Aquí está. El formato, cambiamos a binario y vamos a imprimir con printf. El diagonal invertida n es un salto de línea, ¿sí? A eso le llaman secuencia de escape. Ese es el término que desde ANSI C, desde que se inventó C, se le llama así. Entonces vámonos a nuestro main aquí. Y entonces aquí le voy a poner, ¿cómo era? Imprimir, ¿verdad? Y vamos a poner un número, por ejemplo, ese número.
Este método aquí vemos que es estático, ¿sí? No necesito crear objetos ni nada. Entonces vamos a ver qué pasa. Observen ustedes. Como le eliminamos el main, pues me pregunta ¿cuál es la clase principal? Pues la única, esta manejo de bases numéricas, ¿verdad? Le digo que sí. Y entonces aquí está, miren. Observen. ¿Sí? Dice 1, 2, 3, 4, 5. En formato hexadecimal es 3039. ¿Sí? Y en binario es esto. ¿Sí? Muchos detalles que luego los obviamos nosotros, ¿sí? O los pasamos por alto, ¿sí? Y pues luego nos causan mucha duda respecto a esto de las bases numéricas, ¿sí? Pero bueno, ya aprendimos aquí cómo usar printf y lo que significan los formatos, ¿verdad? ¿Sí? ¿Están de acuerdo? Fíjense que la variable binario, pues a final de cuentas también representa valor, ¿verdad? Entonces, estamos imprimiendo el mismo valor en 3 bases. Sigo adelante. Entonces, ahora voy a formatear ese valor binario. Yo quiero que ahora se imprima en 32 posiciones, porque yo sé que un entero, ¿verdad? Un entero ocupa 4 bytes en la memoria. Eso nos enseñaron desde que llevamos fundamentos de programación, ¿sí? Un entero ocupa 4 bytes. Una pregunta, ¿un flotante cuántos bytes ocupa? Ni el grillito, bueno. Creo que 4, ¿no? ocupaban lo mismo. Igual 4 ocupan, fíjense, un flotante y un entero ocupan 4 bytes. Entonces ahí una duda es, bueno, ¿por qué un flotante representa, inclusive tiene espacio para más números? Porque acuérdense, yo ayer les decía, un tipo de dato, ¿sí? Nos indica el número de bytes que va a ocupar, ¿sí? Pero también nos indica cómo interpretar los valores, los bits que están adentro. Entonces, cuando yo le pongo int, le estoy diciendo que son valores enteros en 4 bytes, que ocupa la tradicional notación en base 2. Pero cuando yo le pongo float x, le estoy diciendo esta variable va a ocupar igual 4 bytes, pero los bits los voy a interpretar de otra forma, ¿sí? ¿Cuántos bytes ocupa un doble? No recuerdo si eran 6 o eran 8. 8, profe. 8 es el doble del flotante, por eso se llama doble, 8. Y así, entonces ahí igual acuérdense jóvenes, esto en algún momento de su vida estudiantil alguien les dijo, el entero ocupa 4 bytes, etcétera, ¿no? Hay que tenerlo presente, ¿sí? Porque es la materia prima con la que trabajamos nosotros. Muy bien, ahora, entonces como yo sé que un entero se almacena en 4 bytes y yo sé que cada byte tiene 8 bits, entonces un entero ocupa 32 bits, ¿verdad? Entonces yo voy a formatear mi código binario a 32. Entonces vamos a hacer eso. Miren, vamos a irnos a nuestro código, ¿sí? Y aquí. Esto me está dando un valor en string, entonces lo voy a actualizar, le voy a decir binario, quiero que sea binario punto format. Fíjense que como es un string, tiene varios, bueno, estos son métodos internos. La clase string, ¿sí? La clase string, si yo le pongo punto, tiene estos métodos. Miren, esos son métodos estáticos. Y miren, tiene aquí un método que se llama format. Con este formateamos una cadena. Le digo format. Y el formato es el mismo del printf. Aquí va el formato. Yo aquí le voy a poner el formato que quiero. 32S. Quiero que ocupe 32 espacios. ¿Quién? Con la variable binario, ¿verdad?
Entonces yo le digo, formatea esta variable a que ocupe 32 caracteres. ¿Sí? Al hacer eso, me va a devolver un string. ¿Y dónde lo guardo? Pues en la misma variable. ¿Sí? La proceso y la sobrescribo, ¿verdad? Pues vamos a ver qué pasa ahí. Ahora miren, aquí son estos 32 espacios que aquí están. Todos estos son del binario. Pero se ve muy feo esto aquí, ¿verdad? Entonces vamos a formatear esto. Vamos a decirle, ¿sí? Le vamos a decir que todos los espacios que tenga los vamos a sustituir los voy a sustituir por un 0. Entonces le voy a decir otra vez a la variable binario, le voy a asignar, ahora sí le voy a decir binario, que es el punto, replace, le voy a decir reemplaza todos los espacios, y bueno, es el carácter espacio, por eso se pone este símbolo, pues si no fuera un string, ¿verdad? ¿Sí? Por un valor 0. ¿Sí? Entonces tiene que ser el carácter espacio, lo sustituyes por un 0. Todos los espacios que encuentres, sustitúyelos por un 0. ¿De quién? De binario. Y este método devuelve un string que se lo asignamos a binario. ¿Ok? Sí, seguimos adelante. Ahí me quedo. ¿Sí? Vamos a ver qué pasa. Pues ahí está, miren. Ahora sí a todos les debe salir igual. ¿Sí? Sí, profe. Muy bien. Entonces ahí ya sabemos que estos son los 32 bits que utiliza el valor 5 para almacenarse. ¿Sí? Ahí está. ¿Sí? Si le cambiamos aquí, le ponemos entonces, ¿cuánto era? 1, 2, 3, 4, 5. Así. Pues igual. Ya sale formateado así. Muy bien. En hexadecimal es esto, ya vimos. ¿Sí? Y vamos a seguir adelante entonces. ¿Sí? Permite formatear un string y el método replace sustituye dos caracteres, ¿sí? En un string. Ok, ahora vamos a ver. Fíjense, ustedes ya lo han manejado, pero Java tiene algo que se llama las clases envoltorias o los wrapper en general, así se le llaman, ¿sí? Estas clases que son clases que encapsulan tipos primitivos en un objeto. O sea, un tipo primitivo pues son los tipos de datos normales, int, float, double y todos esos, ¿verdad? Pero ustedes saben que esos tipos no son objetos, ¿verdad? Son tipos que ocupan un espacio en la memoria. Entonces Java dice, ok, yo voy a crear clases que representen a cada uno de los tipos primitivos, pero se pueden manejar como objetos. Entonces fíjense ustedes, aquí tengo el int, ya habíamos dicho, que se almacena en 4 bytes. Entonces, su clase envoltoria es la clase integer y es la que ustedes han manejado más porque generalmente convierten un string a un entero con integer.parseInt, ¿verdad? Es un método estático. Están ocupando esta clase envoltoria. Pero no nada más existe para int. También el tipo byte que tiene Java, que se llama byte porque solamente ocupa un byte, tiene su clase envoltoria que es la clase byte. ¿Sí? El tipo short, que ocupa 2 bytes, la mitad de un entero, ¿verdad? También tiene su clase envoltoria. Ahora hay otro tipo que se llama long, que ese es el doble, ocupa 8 bytes y también tiene su clase envoltoria. Todos esos que están ahí son tipos enteros, almacenan enteros. Después tenemos el flotante, el float. Ese, igual que el entero, ocupa, ¿sí? Y el doble ocupa 8 bytes, ¿sí? Y adicionalmente tenemos el char. El char en Java ocupa 2 bytes, ¿sí? Y este es su clase envoltoria, character, ¿sí?
Y Boolean, el tipo Boolean ocupa 1 byte, no puede ocupar menos porque ese es el tamaño mínimo de manipulación. El booleano se guarda en 1 byte y tiene su clase envoltoria que es la Boolean. ¿Ok? Entonces estas clases existen. ¿Cuál es la situación de las clases envoltorias? Que asocian métodos yo puedo manejar métodos para estos valores. Entonces miren, aquí está la clase integer que ustedes conocen. Aquí está, miren, ¿sí? Fíjense que hereda de una clase que se llama la clase number, ¿sí? Y tiene estas constantes, miren, yo puedo decirle, le puedo preguntar, dame cuántos bits ocupa con esta constante, ¿sí? El tipo me devuelve cuál es el tipo, entero, etcétera, y tengo el máximo y el mínimo valor, ¿sí? Me dice cuántos bytes y cuántos bits, ¿eh? Eso yo le puedo preguntar. Y tiene varios constructores y tiene varios métodos. Aquí está el que ustedes han manejado, miren. Aquí está. Es un método estático. ¿Sí? Ahí hay varios. Este es el que realmente han usado. Y aquí ustedes pueden, ¿cómo se llama? Pasarle con una base, ¿sí? Como segundo argumento para cambiar a octal, etcétera, ¿no? Entonces, tiene muchos métodos estáticos y métodos que no son estáticos, por ejemplo, estos, ¿sí? Todos estos se los podemos aplicar. Aquí hay uno que dice, bien, tu xstring, tu octal string, tu binary string. Aquí está el que acabamos de usar, ¿verdad? ¿Sí? Entonces, bueno, ahí está. Entonces, esa es la ventaja que tiene las clases envoltorias. Y Java ya tiene, internamente, yo puedo a un objeto entero integer, puedo asignarle un valor int y en automático hace la conversión. O sea, ya no necesito crear un objeto integer. Si yo le pongo integer x igual a 20, en automático crea un objeto, ¿sí? Ya lo hace el cast automático, si quieren verlo así. Muy bien, ya que tenemos esto aquí, que ya conocemos las clases envoltorias, ¿sí? Bueno, todos estos son enteros con signo, ¿sí? Porque almacenan valores negativos y positivos y algunos tienen mayor capacidad que otros, ¿verdad? Y estos de acá utilizan valores de punto decimal usando el estándar 754 de IEEE. Este es el que les dice cómo interpretar los bits, ¿sí? Ese es el estándar. Ese estándar se le llama estándar de coma flotante o de punto flotante. Por eso los tipos son float, son de punto flotante. ¿Por qué? Miren, esta es la forma del estándar, ¿sí? El estándar tiene 3 elementos. Por ejemplo, para un flotante son 32 bits. El bit más significativo es el bit de signo. Si tiene un 0 es positivo y si tiene un 1 es negativo. Luego tiene un exponente y tiene la mantisa. Este exponente tiene que ver con la notación científica. Entonces, todos los números primero se convierten en notación científica y luego se almacenan en estos dos elementos. Y esto, ¿sí? Como es notación científica, lo que hace es que el punto decimal se pueda mover, por eso le llaman flotante, ¿sí? Ese es el estándar que existe. Muy bien. Pero lo que nosotros más conocidos son los enteros con signo, ¿verdad? Son más sencillos de utilizar. Por ejemplo, miren, se almacenan así. Vamos a suponer que este está ocupando en un byte. Es un valor que está en una variable de tipo bytes, entonces ocupa 8 bits. Entonces, miren, este numerito que está aquí es el 53 y es positivo. ¿Por qué? Porque este bit, el bit que está más a la izquierda, le llaman el bit más significativo, es el bit de signo. Si tiene un 0, el número que tiene almacenado es positivo. Entonces esto se convierte a decimal y me da 53. Y como este valor es 0, es positivo. Entonces estos son los bits del valor, ¿ok? Entonces
El último bit de todos los tipos enteros, de todos, es el bit de signo. ¿Sí? Y eso me permite almacenar negativos. Bien, entonces miren, tengo aquí el byte, ocupa un byte, y entonces su rango de valores va, aquí está de menos 128, aquí le faltó un menos, es de menos 128 a 127. ¿Sí? Si nosotros lo representamos en base 2, sería de menos 2 a la 7. ¿Sí? Menos 2 a la 7 es 128, ¿verdad? ¿Sí? Y ¿cómo se llama? Es negativo. Aquí les voy a poner 2 elevado a la 7. ¿Cuánto da? 128. ¿Sí? Entonces es menos 128. A 2 a la 7 menos 1, 127. De menos 128 a 127. ¿Ok? No me deja porque lo tengo abierto acá. Ahora sí, de menos 128 a 127. Ahora, ese es el byte. Ahora, el short ocupa 2 bytes, entonces sus posibles valores son estos, menos 32.768 a 32.767. Es 2 a la 15, ¿verdad? Porque son 16 bytes, entonces siempre es uno menos. Menos 2 a la 15 a 2 a la 15 menos 1. ¿Sí? El entero, pues es este número, ese es el máximo número entero. ¿Sí? El negativo, ese es el mínimo, perdón, y ese es el máximo. ¿Sí? Y el long, pues no se los puse, pero está aquí. Este es el valor. Menos 2 a la 63 a 2 a la 63 menos 1. ¿Ok? Entonces, de eso, de esta situación del bit de signo y del tamaño, el número de bytes que ocupan los tipos de datos, es los posibles valores que se pueden asignar. ¿Sí? Yo, por ejemplo, este valor que es que 2.147 millones, yo no se lo puedo asignar a un short, pues no cabe, pues me va a decir, no lo puedo asignar, ¿sí? Porque no cabe, porque eso es con 4 bytes y aquí son 2, ¿sí? Pero yo el 127 sí lo puedo almacenar en un short, porque sí cabe, ¿verdad? ¿Ok? Entonces, aquí lo vamos a dejar, estamos platicando de los tipos de datos y de